conversar con el comisario Miguel Rodríguez Torres, director de la DICIT, quien estuvo al frente de esta operación. Comisario, por favor, explíquenos qué fue lo que sucedió acá. Bueno, mire, desde hora de la madrugada, una vez que se recibió la alerta de la detección del grupo de hombres armados en este sector, se hizo un operativo conjuntamente entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, la DIN, la Guardia Nacional y la DICIT, en el que se instalaron diferentes alcabalas por toda la zona y se hizo la toma de este sector y la captura de más de 50 hombres uniformados de campaña, todos de nacionalidad colombiana, y según algunos de ellos que ya están colaborando en la información, manifiestan ser un grupo organizado como grupo paramilitar armado para desarrollar actividades de esa índole aquí en nuestro país. Lo que acabamos de ver son imágenes de lo ocurrido el pasado 9 de mayo en la hacienda Dactari de El Hatillo, donde fueron capturados más de un centenar de irregulares colombianos. En los próximos minutos estaremos presentándoles testimonios inéditos sobre este caso, también grabaciones telefónicas y algunas entrevistas que revelan la existencia de grupos paramilitares con incidencia en Venezuela. Por lo pronto, vámonos hasta el helicoide, sede principal de la DICIP, donde se encuentran dos de las personas detenidas el pasado 9 de mayo en la finca Dactari. Sobre ellas nos habla el comisario David Colmenares, jefe de investigaciones del Cuerpo de Policía Política. Aquí tenemos a Lucas, al comandante Lucas, ya por las informaciones que manejamos, es un reconocido paramilitar en Colombia. Se encontraba acá en Venezuela comandando este grupo de casi 150 hombres colombianos que se encontraban acantonados en la hacienda Dactari. Él responde al nombre de José Ernesto Ayala. Y también tenemos acá al cocinero, al señor José Feliciano Yepes Álvarez. Estas dos personas, ¿verdad?, que son dos ciudadanos que aparentemente ahorita son, como dicen, unos coleritos, pero realmente estos son ciudadanos de alta peligrosidad que pusieron en peligro verdaderamente la seguridad del Estado venezolano. ¿Cuál es su nombre completo? José Ernesto Ayala Mao. ¿Qué edad tiene usted? 36 años. ¿De dónde viene? Cúcuta, norte de Santander. Pero, ¿qué son los paramilitares? ¿Cuál es el origen de esa faceta de la violencia armada colombiana? Nos lo explica el representante Gustavo Petro. Él es presidente del Polo Democrático, una organización política de izquierda allá en Colombia, que ha hecho una serie de denuncias que a su vez condujeron a una investigación de la Fiscalía Nacional Colombiana, que interceptó algunas llamadas telefónicas entre jefes paramilitares, donde se revela la actividad de estos grupos en territorio venezolano. Vámonos con él a Bogotá. Bueno, ¿qué son los paramilitares? En primer lugar son carteles de la droga. El narcotráfico empezó a comprar grandes haciendas de tierra muy productiva que no servían para producir, sino simplemente para lavar allí los dólares que conseguían con el narcotráfico. El paramilitarismo les permitía entonces no solamente cuidar las rutas de exportación de cocaína, matar a los enemigos o rivales en esa exportación de cocaína, sino que además les permitía cuidar sus tierras de las guerrillas y fundamentalmente de las peticiones de los campesinos por tierra. El paramilitarismo desde su inicio masacró las organizaciones sociales de campesinos en las zonas donde se estableció y utilizó la matanza, la masacre de campesinos para ahuyentarlos de sus tierras y quedarse con más tierra. El desplazamiento en Colombia, que ya llega a 3 millones de personas que se han ido de sus tierras, tiene esa explicación. Estos desplazados que hoy van por nuestras ciudades como mendigos, dejaron sus tierras en manos de los paramilitares. La forma como asesina el paramilitarismo merece, digamos, explicaciones, porque cualquiera fuera del país piensa que son combates militares entre paramilitares y ejército con la guerrilla. Y el accionar del paramilitarismo se divide en dos. O matan ciudadanos indefensos en las calles de las ciudades, o producen terror a través de la muerte. Y entonces, para producir ese terror, usan instrumentos absolutamente bárbaros. Por ejemplo, reúnen una población, la amarran, 20, 30 personas, los mojan, cogen una sierra, una motosierra, y empiezan, estando las personas allí vivas, gritando, empiezan a descuartizar, a lanzar el filo de la sierra eléctrica contra los
cuerpos de las personas, desmembrándolos, despedazándolos. Cada vez que el campesinado observa un hecho de estos, que a unas niñas adolescentes embarazadas les abren el vientre, sacan los fetos, los tiran en el aire y los dejan caer contra las bayonetas, pues lo que se produce es una huida despavorida de la población que observa este tipo de asesinatos y se van quedando con las tierras, se van quedando con las rutas, con las riquezas territoriales, van matando a sus propios benefactores. Porque muchas veces los ganaderos, los grandes propietarios de tierra tradicional de Colombia, por temor a la guerrilla, empiezan a contratar, a pagar plata para que un frente paramilitar les cuide sus tierras. Y este proceso ha terminado con que los mismos paramilitares matan a quienes los trajeron a sus regiones y se quedan con las tierras. Nos iban a pagar muy bien para que íbamos a escoltar grupo gente que tiene real, como finqueros, ganaderos, bueno, cosas en sí. Ahora, ustedes tenían prohibición de abandonar el lugar. Obvio. Nadie podía salir de ahí sin orden de ellos, nadie. Ahora, ¿qué pasaba si ustedes, por ejemplo, decidían irse? Una de las enmendaciones que había consultado el señor Robert, y como a nosotros nos habían pedido el número de teléfono y el nombre de nuestros familiares en donde los tuviéramos, que en caso que alguien se volara, bueno, que ahí tenían la ubicación de la familia. En Colombia. Obviamente. ¿Para qué? ¿Qué pasaba con eso? Pues las agravaciones que hacía el señor Robert era que acarreaba que cualquier familiar podría dejar de existir o lo mataban más probablemente por la conducta de nosotros. Ciertos sectores han banalizado el tema de los irregulares colombianos capturados en la finca Dactari. Algunos incluso han bautizado como para niños a los menores de edad que fueron repatriados a Colombia por el gobierno del presidente Hugo Chávez. Son unos ignorantes de la realidad colombiana. Por ejemplo, no saben que 3 candidatos presidenciales en una sola campaña fueron muertos por niños. El candidato Luis Carlos Galán del Partido Liberal, el candidato Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica en la izquierda y el candidato Carlos Pizarro del M19, todos con un lapso de un mes en la misma campaña electoral fueron asesinados por niños. Niños reclutados en Colombia, en los barrios pobres, que entre otras lo hacían porque sabiendo que iban a morir, habían transacciones entre el niño y la organización sicarial que le decía que le iban a pagar 30, 40 millones de pesos, o algo así como 30 millones de bolívares a la mamá. Y el niño por hambre, acostumbrado a la vida violenta de los barrios pobres de Colombia, pues permitía esa transacción a cambio de su muerte segura o una plata para su mamá. Carlos Pizarro entró en un avión, el niño de 16 años que le disparó en el avión, en el aire, sabía que no tenía escapatoria y lo mataron. Pero así es la violencia paramilitar y la violencia sicarial en Colombia. Había muchachos muy jóvenes, ¿no? Lo que llaman ustedes los pelados. La mayoría de ellos decían que antes tenían más experiencia que ni la de nosotros mismos. ¿Cómo así? Obvio, por ejemplo, hay esos pelados que están ahí, le bregan a abrirle los ojos a uno. ¿Cómo que le bregaban a abrirle los ojos? Hombre, tenían unas vivencias, uno más bien ponía a echarle cabeza a ellos con las cosas que le salían a uno. Vivencias de pícaro, de vándalo, porque también hay cierto que esos pelados, aparte de ser menores de edad, pues han sido recorridos en la vida también y conocían la calle. ¿Y ellos conocían el manejo de armas, por ejemplo? Obvio que sí. Los niños. Pues niños eran personas de 14, 15 años, 16 años. Eso hoy ya no hay niños ya que se pueda decir. A esa edad, ya en Colombia eso
muchachos, esos ciudadanos, forman parte de grupos irregulares, por ejemplo. Es normal. Pues sí, no es una mentira. Hay muchos grupos que tienen esos menores allá. Que tienen combatientes menores de edad. ¿Puede existir alguna conexión entre los irregulares colombianos capturados aquí en la finca Dactari del estado Miranda y las investigaciones que la Fiscalía Nacional de Colombia y el Polo Democrático han realizado allí acerca de la operación de grupos paramilitares? Bien, lo que ya nos muestran las grabaciones es que los paramilitares se mueven en el Zulia, en el Táchira, que tienen negocios, que tienen quien los apoye allí, que hay algún tipo de operaciones. Alguno de ellos, un jefe paramilitar, que es Pacho, dice que está escondido en el Zulia. No vienen tanto a joder ahí a colocar bombas a la ciudad, sino a bregar cómo se pueden llevar para dañarle, tumbarle el poder político al presidente. Por ahí, estoy por aquí en el Zulia, en una finca. Sí, por ahí. Sí. ¿Tiene el mismo numerito todavía? Sí, todavía. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Que no solamente apareció el negocio de la cocaína, que no solamente está el negocio del lavado de dólares, del contrabando de gasolina, sino que también está el tema político. Indudablemente gente con mucho dinero, porque estas son operaciones de millones de dólares, pudo haber comprado el actuar de los paramilitares en Venezuela. Hay, digamos, unos comandantes que recibieron instrucción sobre todo de mercenarios israelíes, pero en general la base, digamos, que conforma el paramilitarismo son básicamente muchachos que están en los barrios pobres, que no tienen orientación política, que no tienen ninguna posibilidad económica, que se están muriendo de hambre, que están cayendo en la drogadicción, no tienen estudios, nadie les da una posibilidad. El gobierno nacional, Colombia tiene el 66% de su población bajo la línea de pobreza, y de ellos la mitad son indigentes, y entre ellos muchos jóvenes. Entonces se establecen oficinas de reclutamiento en esos barrios pobres, se le dan una plata y se los llevan a los ejércitos paramilitares. Yo, señor, buenos días. Buenos días, ¿cómo anda la vaina? No, señor, pero yo siento, señor. ¿Qué han hecho? Ahí hice anoche una vuelta ahí. ¿A dónde? Estos motilones. ¿A quién? Van ahí, un man que se reclutaba como que a los pelados y eso. Les daba plata y todo para que se fueran para el otro lado, para allá. Entonces son gente que nunca ha recibido un entrenamiento militar, muy jóvenes por lo general, que están allí por plata, son mercenarios, necesitan la plata, es una lógica diabólica de hambre, miseria, dinero y finalmente muerte. Digamos, estas oficinas de reclutamiento no solamente recaudan 500.000, 2.000 hombres para los frentes de control del narcotráfico, sino que también los usan para asesinar personas específicamente en las ciudades. Es lo que los colombianos llamamos el sicariato. Para ser un sicario no se necesita tener entrenamiento militar. Un sicario no es un combatiente realmente. Un sicario es un joven vestido de civil. En Colombia generalmente maneja una moto por la facilidad, digamos, de moverse por las calles, dispara a la cabeza de una señora, de un señor, de un juez, de un fiscal. Así que, ¿qué creo que fue lo que mandaron a Caracas? En primer lugar, varias decenas de muchachos que iban a ser entrenados para ser sicarios, que tendrían algún plan de asesinato de muchos líderes de la oposición y del gobierno. En esto es claro, el paramilitarismo busca siempre desestabilizar. Muchos líderes de la oposición que no le han puesto la lupa al problema, de pronto no saben que de pronto estaban en la lista de asesinatos, porque es muy fácil entonces decir fue el gobierno el que los asesinó y se produce una desestabilización política, un eje de violencia, que es lo que buscan los paramilitares. Para eso los contrataron.
Pero no solamente creo que en esa lista debía estar ya mucha gente de la oposición, sino los líderes de los barrios populares, amigos del gobierno, ciertos mandos del ejército y de la Guardia Nacional, jueces, fiscales, periodistas, gentes de las artes, de las letras, líderes campesinos, todo lo que significa organización social en Venezuela, que con independencia de estar en la derecha o en la izquierda, pues su muerte perfectamente destruye un proyecto democrático, que es lo que ha pasado en Colombia. O sea, de 200.000 muertos que llevamos, no solamente han producido 200.000 cadáveres, sino que ha producido una población aterrorizada, que no sabe qué hacer, que no tiene norte político, que ya prácticamente se deja manipular de cualquier tendencia de ultraderecha y de fascismo, que acepta como natural el que ya no se pueda criticar, ni hablar, ni levantar la voz, ni hacer ninguna organización ciudadana independiente en donde están los paramilitares, sino que también ha producido el fin de la democracia colombiana, de lo poco que teníamos. Ha destruido la posibilidad del proyecto democrático en Colombia. Cuéntenos, por favor, cómo comenzó toda esta historia, cómo llegó usted hasta la finca Dactari. Bueno, yo hablo con el coronel Yael en Cúcuta sobre... Es una de las partes que yo hablo primero con él. Y él comentó sobre que iba aquí en Venezuela un grupo de personas para que nos brindó el trabajo y que nos iba a dar cédula a los 20 al mes, nos iba a dar cédula, nos iban a pagar muy bien para que íbamos a escoltar grupo gente que tiene real, como finqueros, ganaderos, bueno, cosas en sí. Usted señala a un señor Yael. ¿Quién es ese señor Yael? Pues me dijo que era coronel, que era, más no me dijo de qué fuerza era. Tenemos aquí una fotografía de este ciudadano. ¿Esta es la persona que lo trajo usted de Colombia? Sí, señor, coronel Yael. El coronel Yael. Acá dice Yael Contreras Rangel, coronel de la Guardia Nacional. ¿Él se identificó como coronel? ¿Y por qué si era coronel necesitaba civiles colombianos para servir de escolta a gente de Venezuela? No sé, me olvidó preguntarle, pero no sé. ¿Es frecuente o no que venezolanos se trasladen hasta Colombia para reclutar a personas vinculadas o no al mundo de la violencia armada colombiana e importarlas hacia nuestro país? Los datos que nosotros tenemos es que ha habido una afluencia de ciudadanos venezolanos, algunos armados, algunos jefes, digamos, de la Guardia Nacional y el Ejército, que han entrado a Colombia para hablar con la jefatura paramilitar. ¿Cómo es el trayecto? ¿Cómo pasan la frontera? Bueno, yo viajé solo con el señor Yael. Él me sacó el permiso a mí, no sé quién se lo dio ni a dónde lo sacó. Yo llegué aquí a la finca de Dactari, ya había aproximadamente unos 80 personas. ¿Y siguieron llegando después que usted llegó? Después llegó más personal. Ya fue cuando el señor Iván y el señor Yael, el señor coronel Robert. ¿Robert Alonso? Robert Alonso, organizaron, ya fueron formando a la gente y fueron sacando los responsables de la seguridad de la misma gente, los que tenían que responder por el personal. Señala una serie de nombres de personajes venezolanos que han sido objeto también de medidas por este caso. ¿Usted qué nos puede decir sobre las investigaciones con respecto a esos venezolanos que trajeron a esas personas acá y que además de alguna manera participaron o visitaron la hacienda Dactari y lo que allí se realizaba? Ok, José Ernesto Ayala en parte admite ciertos hechos y señala a Iván Rubier, señala a Robert Alonso, señala a Gustavo Sin, al coronel Faría, al capitán Nieto Quintero, también por ahí mencionan al Gordo Marín,
Todas estas personas han sido mencionadas tanto por Ernesto como José Feliciano. El señor José Feliciano Yepes Álvarez es el denominado cocinero. Era el muchacho que también tenía experiencia, según él mismo lo ha manifestado, de haber trabajado en cuestiones de grupos irregulares en Colombia. Él se vino a Venezuela reclutado también por la misma forma, de las mismas personas como el comandante Lucas, pero como él tenía habilidades como cocinero, lo tuvieron todo el tiempo en lo que se llama en el rancho, en la casa del señor Robert Alonso. Ahí él tuvo acceso a las personas que de alguna manera, los civiles y militares que visitaban la finca, y él les daba café, les daba alimento, y por lo tanto él tenía más contacto con estas personas y también recibía entrenamiento militar. Ustedes nos llevaron a la finca de esa del señor Robert Alonso, finca de Sedactari. Allí, estando nosotros allá... ¿Usted puede reconocer al señor Alonso? Sí, señor. ¿Sí? Claro. ¿Será este que está acá? Sí, ese mismo señor Alonso. Este era. Se llama Robert Alonso, le decían el coronel. ¿Y él fue quien los recibió allí en la finca? Sí, señor, fue quien nos recibió en la finca. ¿Él era el dueño de la finca? Él era el dueño de la finca. Sí, señor. Él nos recibió allá, y ese día que nos recibió, inclusive nos recibió bien, ¿me entendió? Bien, bien. ¿Qué les dijo? Dijo que muchachos, mucho gusto, mucho gusto compatriotas, mucho gusto camaradas, nos dijo, ¿me entendió? Que francamente ustedes cuenten conmigo por lo que sea, que yo también estoy para echarle bola. ¿Usted es reservista del ejército o no? No, señor. ¿Usted no prestó servicio militar? No, señor. ¿Pero tuvo entrenamiento militar previo? Yo sí, porque yo fui yo fui miembro de la guerrilla. Yo fui del 37 frente a la FARC y yo me deserté. O sea, usted es un ex guerrillero desertor de la Sí, FARC. señor. Y eso hace 11 años. Hace 11 años. Sí, señor. ¿Y allí en la FARC qué hizo? ¿Qué hacía? Ahí en la FARC también como es que me desempeñé como ranchero. ¿Ya? O sea, cocinándole al personal, que gracias a mi Dios siempre es lo que yo sabía hacer. Usted es cocinero, pero ¿llegó a emplear armas de fuego allí en la FARC? No, por lo que siempre, o sea, normal, ¿me entendió? Porque ahí como es que ahí el que llegan siempre le dan a uno, o sea por ejemplo una pistola, un 38, entonces uno tiene que portarlo, ¿ya? Pero como yo era ranchero, entonces muy poco portaba armamento largo, siempre era corto. ¿Cómo fue que pudo desertar de allí sin que le pasara nada? Por lo que ese día me pusieron, un señor, o sea, un tercer comandante, o sea, un tercer al mando, ya, me dijo que, o sea, como yo estaba enfermo, yo tenía un pie hinchado, ya, entonces me dijo, mire, Yesid, y dígame, me dijo, vale, lo voy a poner prestar guardia esta noche. ¿Por qué? Porque lo van a matar. Yo no quiero que lo maten. Entonces, de buen corazón, y se lo agradezco toda mi vida, entonces yo me deserté. ¿Cuántos militares uniformados llegó a ver usted allí en la finca? Ahí, uniformado, llegué a ver como es que solamente llegué a ver 2 uniformados. Todo lo que sí le doy testimonio fueron de todos los que estuvieron allá, ¿me entendió? Que inclusive que estuvo hasta un señor, un apellido, el señor se me olvida, uno Gordel, un apellido Marín. ¿Ah, sí? Sí, señor. También estuvo allá. Que ahí me consta porque yo sé que él estuvo allá, ¿me entiendes? Llegó allá, llegó con Iván. ¿Qué hizo, Marín? También estuvo en la reunión. ¿Pero habló con ustedes? Él habló como que con el señor, habló con todos ellos, con Yael, habló con Nieto, con Quintero, con toda esa gente, porque yo sé ahí me consta porque yo lo vi ahí, ¿me entendió? Ese día llevó ese día una camisa azulita. ¿El señor Rafael Marín? Sí, porque yo lo vi fue en una revista, ya, en una revista que yo estaba viendo, una revista así que de Z, ya, entonces en el momento cuando yo lo vi así, yo lo analicé y yo decía, se vino a la mente y este señor estuvo allá. Yo lo vi, señor, entonces yo dije, yo me puse a echar mente y este señor yo lo he visto y claro. ¿Y dónde vio usted esa revista? Yo lo vi, señor, entonces yo dije, yo me puse a echar mente y este señor yo lo he visto y claro. ¿Y dónde vio usted esa revista? Esa revista la tenía un muchacho allá aquí en la ICI allá abajo, un preso, lo que está con nosotros, la tenía allá abajo.
Ahora, en lo que vamos a ver a continuación, el señor Ayala no admite ser un comandante paramilitar, a pesar de que informaciones de prensa indican que el DAS, la Dirección Administrativa de Seguridad, o el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, lo identifica como jefe o comandante de un bloque de paramilitares en Santander. Ok, nosotros nos basamos en esa información que nos envía el DAS y también el hecho de que lo encontramos allá arriba con un uniforme, con un chaleco antibala, con una pistola y una actitud bastante violenta. Ese no es el mismo hombre que estoy viendo hoy, un hombre verdaderamente con cara de cordero degollado, pero realmente ese no es el mismo hombre con la investidura de capitán, con una pistola en mano que no se va a detener ni siquiera por un grupo fuerte de policía que lo estaba interviniendo. ¿Qué hace usted en Colombia? Yo pues trabajaba con un carro de un hermano mío y trabajaba descargando camiones, lo que saliera. El DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, envió una información acá a Venezuela según la cual usted es un jefe paramilitar en el norte de Santander, que tiene el alias de Lucas, comandante Lucas. Bueno, son cosas que espero a Dios poder resolver apenas llegue allá, si es que vuelvo, porque no sabemos qué termine esto. Como hemos podido ver y escuchar, José Ernesto Ayala Amado niega cualquier tipo de vinculación con las Autodefensas Unidas de Colombia y dice que ellos fueron traídos aquí a Venezuela para servir como escoltas de ganaderos y de gente adinerada en Venezuela. Pues los paramilitares son la escolta de la gente adinerada en Colombia. Así que ambas cosas son ciertas. Los paramilitares son los ejércitos privados de los más grandes ganaderos del país, entre otros. Así que cumplen un doble oficio, cuidar a quien los contrata hasta el momento en que matan al que los contrata, y al mismo tiempo matan, porque el contratante ordena matar a sus rivales políticos o sociales. Entonces, la versión de este señor es verdad en ambos sentidos. Es que la labor de escolta es parte del paramilitarismo. Si en Venezuela, según esta declaración, ya hay personas que quieren esas escoltas ilegales, pues lo que están construyendo es la base misma del paramilitarismo. Pero usted sí fue integrante del ejército colombiano. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo tuvo en el ejército colombiano? 8 años. 8 años. ¿Y estaba en la situación de reservista para el momento de venir acá en Venezuela? No, nada, ya con la edad que tengo ya... Pero los egresados del ejército colombiano no siguen siendo reservistas del ejército. Sí, pero hasta una determinada edad. ¿En qué hizo usted en su servicio militar? Prestar el servicio y duré unos años de soldado profesional. Soldado profesional. ¿Tenía algún rango, jerarquía? Nada. Soldado raso. Sí, señor. ¿Y en qué sirvió? ¿En infantería? En batallón de contraguerrillas. En batallón de contraguerrillas. ¿Y entró en combate? Sí, varias veces. ¿En qué parte? En muchas zonas del Catatumbo. ¿Zonas del Catatumbo? Sí, norte de Santander. ¿Y con qué grupos guerrilleros se enfrentaba? Pues, con lo que se presentara muchas veces no se identificaba cuál era el grupo. ¿Tiene usted conocimiento de la actividad de los paramilitares? ¿Qué piensa usted de los paramilitares? Pues yo qué puedo pensar, igual que puedo pensar de los otros grupos, porque si harán bien o harán mal, no comparto ninguna de sus ideologías. ¿El señor Iván les da a ustedes instrucciones militares? Sí, llevó unos videos donde había unos personal como de la guardia, el ejército, la policía, lo mismo que le enseñó a ellos nos lo está enseñando a nosotros, pero de diferente forma, que nosotros en un espacio muy reducido. ¿Y qué era lo que ustedes ensayaban allí? En un caso que haya que entrar a una vivienda, cómo era que había que entrar, cómo era que se había de prestar seguridad anterior y posteriormente. ¿Pero ensayaban el asalto a una vivienda? Pues ahí mismo en la casa, el poco espacio que teníamos se hacía de pieza en pieza, de 2 piezas a un patio con un corredor que había ahí. Ahora ustedes entiendo que hicieron entrenamiento de cómo armar y desarmar un fusil, un FAL. Cómo se armaba y se desarmaba un fusil FAL. ¿Y ustedes ensayaron cómo armar y desarmar ese fusil? Sí. ¿Ustedes tenían experiencia previa en el ejército colombiano con fusiles de guerra? Obviamente que sí, pero no todo el personal, porque habían la mitad que no eran reservistas. La mitad no eran reservistas. Más o menos. Usted fue la persona que bajó del autobús con uniforme militar venezolano y llevaba un arma, ¿no?
¿Y fue quien dialogó con efectivos policiales venezolanos? Sí, señor. ¿Qué arma de fuego tenía usted? Una pistola que llevó el señor Gustavo como 8 o 10 días antes, 12 días antes. Como 8 o 10 días antes, 12 días antes. ¿Qué señor Gustavo es ese? Yo lo distingo como Gustavo. No me manifestó si tenía rango o quién era. Gustavo nos dijo que él se llamaba. Ahora, ustedes tenían uniformes militares venezolanos. ¿Por qué tenían esos uniformes? ¿Quién les dijo que se uniformaran? El señor Yael y el señor Gustavo. Que nos uniformara, que él mandaba los carros para que nos recogieran y que mandaba una persona, era la que sabía a qué lugar nos íbamos de dirigir nosotros. A usted le decían Carlos. ¿Ese seudónimo lo escogió usted? No, lo escogió el señor, no recuerdo si fue Iván o Yael o Gustavo, ¿no? ¿Y Lucas? Eso es un llamado ahí de un perro que yo tenía. Y les comenté que yo tenía un perro, así un Rottweiler. ¿Y cómo llamaba a Lucas? Entonces, bueno, fue Lucas. Pero lo llamaban tanto Lucas como Carlos. No, todo más Carlos, 100% Carlos. ¿Y lo de Lucas? Pues se quedó así como entre lengua y entre ellos mismos. Y más de uno de los muchachos ya, pero no. Usted dice que usted trabajaba en la construcción. ¿Qué hacía? Pues si usted me pone a echar una pared, yo le echo la pared, pañete, pintar. ¿Usted puede enseñarnos sus manos para ver qué es albañil? Mostrarlas así a esa cámara o aquella que está allá. Pues ya con 4 meses que llevo aquí, yo creo que hasta el callo más grande se cae. Ya no tiene callos en las manos. Nada. Representante Gustavo Petro del Polo Democrático nos explica cuál es el contenido de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Nacional de Colombia y que revelan la presencia de grupos paramilitares con actividades dentro de nuestro país, Venezuela. El sitio donde concentramos nuestra investigación fue la ciudad de Cúcuta, exactamente al frente de San Antonio del Táchira. La investigación nos dio resultados, detectamos indudablemente que había existido una alianza entre coroneles del ejército colombiano y paramilitares para tomarse todo el cañón del Catatumbo. Hoy Mancuso lo dice sin ningún problema, pero en ese entonces todo estaba en secreto. En el marco de esta propuesta, el Catatumbo, en norte de Santander, es una zona en la que por excelencia confluyen todos los elementos que configuran la complejidad del conflicto armado y político de nuestro país. Allí hacen presencia las guerrillas y las autodefensas en un constante enfrentamiento por el control territorial. Existen miles de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos y se han establecido varios corredores estratégicos para la movilidad de los actores armados ilegales. Además, es una zona de frontera con Venezuela. Bueno, hemos escuchado, acabado de ver una parte del discurso que durante 1 hora y transmitido por el canal público de Colombia hizo el señor Salvatore Mancuso, uno de los máximos jefes del paramilitarismo colombiano, invitado por sus amigos al Congreso de la República, en donde se hacen las leyes, aún con orden de captura, solo con un permiso especial del presidente Uribe, habló allí, y pedido además en extradición por delitos de narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos. Según este gobierno, Mancuso es uno de los mayores exportadores de cocaína de Colombia. Se refiere a un tema específico de mucho interés para los venezolanos. El señor Mancuso dice que tiene un interés estratégico en el área del Catatumbo. ¿Dónde queda el área del Catatumbo? En este mapa lo podemos observar. Este es el área colombiana, norte de Santander. Este es el área venezolana, el estado del Zulia. El Catatumbo desemboca exactamente en este lugar al frente del Zulia. Es decir, el señor Mancuso está diciendo que tiene un interés estratégico en una zona fronteriza con Venezuela. ¿Qué hay en el Catatumbo? Fuera de minerales, fuera de petróleo, fuera de un oleoducto, fuera de carbón, en el Catatumbo existen los mayores cultivos de hoja de coca del norte de Colombia. ¿Y la frontera qué les permite? Les permite principalmente intentar sacar la cocaína por el estado de Zulia
hacia puertos de Venezuela por donde puedan salir hacia los Estados Unidos o hacia Europa. El interés del señor Mancuso es mantener, y lo dice oficialmente, un control territorial y militar en la frontera colombo-venezolana. A raíz de nuestras denuncias, que fueron hechas hace más de un año, comenzó una labor investigativa de uno de los cuerpos con que cuenta el gobierno nacional, la DIJÍN, con asiento en Bogotá, que desplazó un equipo hasta la ciudad de Cúcuta y allí empezó a interceptar llamadas telefónicas de los funcionarios de la Fiscalía que yo había denunciado como cómplices del paramilitarismo. A partir de esas llamadas se encontraron efectivamente que hablaban con los jefes paramilitares en Cúcuta. Fácilmente empezaron a interceptar todas las llamadas de los jefes paramilitares del norte de Santander, desde hace 8 meses más o menos, y se encontraron las evidencias de que efectivamente había articulaciones con sectores ubicados en Venezuela y con intereses en Venezuela. Allí establecimos la existencia de un club de la muerte, conformado por funcionarios de la Fiscalía, de la Policía Nacional, integrado incluso por 2 congresistas de la República, con la presencia del alcalde de Cúcuta, que allí está preso, en donde las grabaciones nos muestran que incluso ordenaban los asesinatos. Las grabaciones van mostrando a quienes asesinaban. Hay grabaciones en donde incluso se alcanza a escuchar las torturas. Aló. Hola, Corre. ¿Qué más? ¿Cómo me le va? Y hablan en tono de burla de las personas que están torturando. En alguna se obtiene el episodio que matan a alguien con presencia del ejército colombiano allí y lo entierran en la planta de Coca-Cola. Cualquier persona un poco seria, digamos, en esta investigación podría decir esa voz y esa otra voz es cualquiera que han grabado, y es un teatro lo que nos están mostrando. Pero esta grabación fue hecha por la DIJÍN, es una prueba judicial, está dentro de los procesos penales que se siguen contra varias figuras de Cúcuta, que hoy podemos presentarlas. Pacho es un jefe paramilitar y Fernando es otro jefe paramilitar en la ciudad de Cúcuta. Escuchemos esta grabación. Mire, esto otra cosita, señor. Aquí está el amigo de lo de las piscinas, esa cuestión, que le tiene un dato ahí, que ayer habló con los señores de Venezuela y le tiene un dato importante ahí. Ah, qué bien. Un momentito que se lo paso. Ya está hablando. Bueno. Buenos días, señor. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, venga, le cuento. Póngame cuidado, hablé con los amigos allá de Venezuela y pues llegamos a un acuerdo de que sí, que ellos hacían la colaboración que habíamos hablado, y como ellos están muy entusiasmados, quieren hacer las cosas. Y la cosa es que nosotros pues vamos, o sea, el convenio, toda esa negociación y permiso y de autorización por el ministerio tanto de aquí de Colombia como el de Venezuela, lo estamos realizando con PDVSA. Sí, pero ellos son representantes de ellos. Ellos son unos mayoristas. Ajá. ¿Sí? Entonces ellos dicen que pues la colaboración es un hecho, que ellos hablamos de montar una planta aquí en sociedad con ellos y pues aceptaron. Ahí ustedes han podido ver y escuchar que hay un negocio montado. Hay un negocio montado que no es solamente cocaína, el primer gran negocio de los paramilitares, sino que es el contrabando de gasolina. Se nombra PDVSA, pero corrigen, en las grabaciones se alcanza a distinguir que es una empresa mayorista que distribuye Noroid y productos del petróleo y que está en relación con los paramilitares. Lo que nos hace pensar que el contrabando de gasolina ya no es artesanal, sino que hay un contrabando industrial de gran escala que beneficia a unos intereses particulares en Venezuela, otros en Colombia,
pero que fundamentalmente está financiando, ayudando a financiar la construcción del ejército paramilitar a lo largo de la frontera, donde ya concentran hoy miles de combatientes. Darnos desde Colombia para que esa triste realidad de violencia que por décadas han vivido nuestros hermanos colombianos no se imponga también aquí en nuestro país. Bueno, a los venezolanos que no imiten el ejemplo colombiano. Colombia es el espejo en el cual se pueden mirar si dejan que el odio, que el antagonismo a veces sin razón de ser, si dejan que ciertas voces que quieren la guerra y la violencia conduzcan a amas de casa, a señores decentes de la sociedad venezolana, incluso a empresarios, a gente prestante, hacia la violencia. El deseo de una élite muy poderosa en Colombia por impedir que sectores populares gobernasen también, como ellos, durante décadas, nos arrojó a esta violencia. En Venezuela, sectores pobres y populares hoy gobiernan. Puede que se equivoquen, muchas veces se equivocarán. Y la oposición es clave para evitar el máximo de errores. La crítica es clave para eso. Pero si la gente que está en la oposición piensa que es que los de abajo no tienen el derecho, que no tienen que estar ahí, porque por designio divino el poder es para unos y no para otros, pues van a repetir el episodio de Colombia y lo pueden impedir. Venezuela puede entrar en un pacto social en donde todos quepan en unas nuevas condiciones y no este tipo de realidad colombiana en donde casi ninguno cabemos y por no caber nos matan. Eso no puede ser la realidad de Venezuela. Y a los ciudadanos colombianos en Venezuela, pues que ayuden a esa democracia. La mejor ayuda que necesita hoy el pueblo colombiano es que el proceso de Venezuela se mantenga en términos pacíficos. Así que los centenares de miles de ciudadanos colombianos que allí están por la pobreza, porque en épocas anteriores allá se desplazaron con sus familias, el mayor apoyo que podemos sentir en Colombia, sus propios familiares, sus compatriotas, es que fortalezcan un proceso pacífico en Venezuela. Pueden mirar si dejan que el odio, que el antagonismo a veces sin razón de ser, si dejan que ciertas voces que quieren la guerra y la violencia conduzcan a amas de casa, a señores decentes de la sociedad venezolana, incluso a empresarios, a gente prestante, hacia la violencia. El deseo de una élite muy poderosa en Colombia por impedir que sectores populares gobernasen también, como ellos, durante décadas, nos arrojó a esta violencia. En Venezuela, sectores pobres y populares hoy gobiernan. Puede que se equivoquen, muchas veces se equivocarán. Y la oposición es clave para evitar el máximo de errores. La crítica es clave para eso. Pero si la gente que está en la oposición piensa que es que los de abajo no tienen el derecho, que no tienen que estar ahí, porque por designio divino el poder es para unos y no para otros, pues van a repetir el episodio de Colombia y lo pueden impedir. Venezuela puede entrar en un pacto social en donde todos quepan en unas nuevas condiciones y no este tipo de realidad colombiana en donde casi ninguno cabemos y por no caber nos matan. Eso no puede ser la realidad de Venezuela. Y a los ciudadanos colombianos en Venezuela, pues que ayuden a esa democracia. La mejor ayuda que necesita hoy el pueblo colombiano es que el proceso de Venezuela se mantenga en términos pacíficos. Así que los centenares de miles de ciudadanos colombianos que allí están por la pobreza, porque en épocas anteriores allá se desplazaron con sus familias, el mayor apoyo que podemos sentir en Colombia, sus propios familiares, sus compatriotas, es que fortalezcan un proceso pacífico en Venezuela. No nos queda más que desear que este programa sirva para la reflexión y el análisis de los venezolanos y latinoamericanos en general, que deseamos la paz, la justicia y la superación de los males que aquejan a nuestro continente. No nos queda más que esperar que los colombianos, nuestros hermanos, puedan resolver en paz sus diferencias y que nosotros los venezolanos podamos hermanarnos con ellos en la búsqueda de un futuro mejor para nuestro continente. Continúen por favor con la programación regular de Venezolana de Televisión.